Ya tenemos un nuevo caso diferente, pero se hace el mismo procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es hacer el plano cartesiano. Ya, ahí está dibujado. Ahora sabemos que hay una normal hacia arriba, la fuerza de roce que va hacia allá y el peso que siempre va hacia abajo. Ya, ahí estaría ya lista la fuerza. Ahora, lo que tienes que fijarte de nuevo es que nosotros tenemos que encontrar este ángulo, pero es que esté ligado al peso. En este caso, este no nos sirve porque siempre va a ser alfa. Y el que está al lado siempre va a ser teta. Entonces, este ángulo sí que nos sirve. Ahora, lo que tienes que hacer es hacer Entonces, tienes que recordar que el peso se tiene que descomponer en fuerza X, o sea, peso X y peso Y. Entonces, siempre recordar que el opuesto siempre va a ser seno y el adyacente siempre va a ser coseno. En este caso, como este es un ojo, el opuesto, o sea, lo que tienes al frente, siempre va a ser seno. Pero como está horizontal, que es lo mismo que está acá, se vuelve X. O sea que nuestro seno, o sea, que nuestro componente en peso X va a ser seno de el ángulo, un ángulo, en este caso 25. Bien, ahora tenemos que encontrar el ángulo que está en el eje Y, que en este caso sería esta parte que es adyacente. Y sabemos que adyacente es igual a coseno. Entonces nos quedaría así. Bien, no hay nada más que descomponer porque la normal y la fuerza de roce están en el plano cartesiano sin componente X ni Y. O sea, tienen un solo componente. Así que vamos a hacer la sumatoria de fuerza. Y ahora hacemos la sumatoria de fuerza para el eje Y. Tenemos que fijarnos que está en el eje Y, que sería la normal, y el peso en Y, que sería el adyacente. En este caso, el adyacente en eje Y va a ser coseno de 25. Pero, ¿es positivo o negativo el adyacente que está acá? En este caso va a ser negativo porque justo está en la parte baja del plano cartesiano. Así nos quedaría. Ahora hacemos la sumatoria de fuerza para el eje X. Y nos fijamos que está en el eje X. En este caso está la fuerza de roce y está el peso. Pero el peso, si hacemos la proyección hacia arriba, sabemos que va a ser negativo, porque justo está en la parte negativa del plano cartesiano. Ya, así nos quedaría. La fuerza de roce es positiva porque está en la parte positiva del plano cartesiano. Ya, y un dato importante. Si justo te dicen que la caja está sostenida por una tensión, que te muestran el dibujito así, y te hacen un ángulo así. Por ejemplo, está la tensión. Tú vas a dibujar la tensión así. Así vas a dibujar la tensión. Porque no importa qué tan pequeño sea el dibujito, va a ser así porque así está en el plano cartesiano. Entonces simplemente descompones la tensión. Por ejemplo, si nos dan este ángulo, esta parte que es el adyacente del ángulo sería coseno. Y está en el eje X. Y es positiva. Si quieres descomponer la parte Y, que sería esta parte, que es la proyección de esta parte, va a ser el opuesto de donde se mide este ángulo, o sea, va a ser el que está al frente. Y sabemos que el opuesto es seno. Y también sería positivo. Bien, vamos a hacer este ejercicio que lo que nos piden es encontrar la aceleración del cuerpo, pero el 2. En este caso nos fijamos que el cuerpo, o sea, el movimiento va hacia la derecha, porque nos dice el ejercicio. También que el cuerpo 2 tiene una parte rugosa, o sea que hay fuerza de fricción. Y a primer paso, hacer los DCL para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Los DCL se hacen inclinados porque nuestro cuerpo de por sí ya está inclinado. Así que nos fijamos en las fuerzas que tiene nuestro cuerpo. Sabemos que hay una tensión, hay una fuerza normal y está el peso. Y en este cuerpo no hay fuerza de roce porque no está en una parte rugosa. Entonces escribimos las fuerzas en el DCL. Ya, así nos quedaría. Sabiendo que la tensión no es A, ni es 1, ni es otra cosa, sino que esta tensión es la misma para este cuerpo y para este. Así que ahora la única fuerza que hay que descomponer en X y en Y es el peso, porque no está ni en X ni está ni en Y, ¿cachai? Entonces nos dan este ángulo alfa, que sería este de acá, y ahí quedaría el triangulito. Pero ese alfa va a ser este de acá, que en este caso este sería un ángulo beta y este sería el alfa que nosotros tenemos que hallar. O sea, en realidad se supone que ya nos están dando el ángulo, entonces ocuparíamos este alfa. Bien, entonces descomponemos el peso.
que en este caso el opuesto, o sea, el que está al frente del ojito, del ángulo, sería esta parte de acá, que esta parte es horizontal y va en el eje X. Y sabemos que el opuesto siempre va a ser seno. Entonces, PX es igual a seno de alfa. Bien, ahora nos falta la parte en Y. Sabemos que el adyacente, que es esta parte, siempre va a ser coseno. Entonces, el peso en Y va a ser coseno de alfa. Y eso sería para el primer DCL. Bien, voy a hacer la sumatoria de fuerzas para el primer DCL y después hago el otro porque si no te puedes confundir. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas para el eje X. Ya, en este caso, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser 0 o va a ser igual a m por a. Que eso es una de las leyes de Newton. En este caso, nuestro cuerpo se desplaza por el eje X. Siempre va en horizontal desplazándose, ¿cachai? Nunca va de forma vertical. Entonces, en el eje X, como ocurre un movimiento, va a estar igualado a m1 por a. ¿Por qué m1? Porque el peso es 1. Bien, entonces nos fijamos en las fuerzas que hay en X. En este caso tenemos la tensión y tenemos la parte de abajo que sería el peso, que es la proyección de esto. Entonces el peso en X sería P... Bueno, sería eso. Entonces lo escribimos. Ya, y así nos quedaría. ¿Por qué el peso es negativo? Porque el peso está justo en la parte de los negativos. Bien, ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En este caso va a ser igual a m1 por a o igual a 0. En este caso, como el ejercicio siempre se mueve en horizontal y no hay un movimiento vertical, en la sumatoria de fuerzas en el eje Y siempre va a ser 0. Entonces nos fijamos las fuerzas que actúan en el eje Y. En este caso está la normal y está el peso en la parte adyacente del ángulo, que ya dijimos que era coseno de alfa. Ya, y así nos quedaría. ¿Por qué es negativo el peso? Porque está en la parte baja del plano cartesiano. Y aquí lo mismo. Si quieres sacar lo normal, simplemente pasas el peso al otro lado y te da el valor de la normal. Bien, ya escribimos la sumatoria de fuerzas para el eje X y el eje Y del primer cuerpo. Ahora lo vamos a hacer con el segundo. Bien, así nos quedarían las fuerzas ya dibujadas en nuestro DCL para el cuerpo 2. Y si bien el peso va hacia abajo, aquí te puedes fijar que aquí está el triangulito, que es el mismo que está acá. Entonces, como ya conocemos beta, tenemos que hacer que beta esté acá, en esta parte. Y este va a ser alfa y este va a ser beta. Entonces nos fijamos acá. Pero ¿qué pasa aquí? Que también tenemos que descomponer el peso. Y solo el peso, porque los demás ya están en sus componentes, ¿cachai? Entonces, el peso en el eje X, que va a ser esta parte, porque justo es horizontal y el eje X es horizontal, va a ser como el ángulo está frente a esta parte, va a ser opuesto. Y sabemos que el opuesto siempre va a ser seno. Entonces, el P en X va a ser seno de beta. Y ahora en el eje Y, sabemos que el adyacente, que está al lado del ángulo, va a ser coseno. Entonces, PI va a ser coseno de beta. Bien, ya sabemos cómo se distribuyen las fuerzas, sus ángulos, sus componentes y todo eso. Y ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas para el eje X y para el eje Y. Ya. La sumatoria de fuerzas para el eje X la igualamos a 0 o a m2 por a. En este caso, como el objeto se mueve siempre en horizontal, o sea en X, va a estar igualado a m2 por a. Ya mira, me faltó explicar algo demasiado importante, que si el objeto, en este caso, se está moviendo, nosotros ya los signos no nos guiamos por en qué posición esté la fuerza en el plano cartesiano, nos guiamos para dónde se mueve el movimiento. En este caso, el movimiento va hacia acá. Entonces, todas las fuerzas que vayan hacia acá van a ser positivas. Y todas las fuerzas que vayan al contrario del movimiento van a ser negativas. Acá es lo mismo, pero da la casualidad que en el plano cartesiano va a ser lo mismo. Pero es porque dio la casualidad nomás, solamente por eso. Bien, entonces nos fijamos qué fuerzas están en el eje X. Está el peso y está la fuerza de roce. En este caso, como el movimiento va hacia allá, las fuerzas que van hacia acá y que son positivas en el eje X solamente es el peso. Y ya la fuerza de roce sería negativa.
Me faltó poner la tensión, pero la tensión también es negativa porque va hacia allá. ¿Cachai? Y el movimiento va hacia acá. Entonces quedaría así. Ya, así nos quedaría. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas para el eje Y. Ya, ¿y esto va a ser igual a 0 o va a ser igual a m2 por a? En este caso, como el movimiento no se mueve de forma vertical, va a ser igual a 0. Y nos fijamos las fuerzas que están en el eje Y. En este caso está la normal y está la Y de acá, que sería el peso. Ya mira, para que no te confundas, yo lo que siempre hago es todas las fuerzas que están en el horizontal van a tomar el signo positivo o negativo dependiendo de cómo se mueva el cuerpo, ¿cachai? Pero ¿qué pasa cuando es vertical? Aquí la cosa cambia. Aquí no tiene nada que ver con el movimiento, sino que como esté el plano cartesiano. En este caso, todos los que suben son positivos y todos los que bajan son negativos. Entonces así no hay posibilidad de equivocarse y todo bien. Entonces, todos los que suben, que sería la normal va a ser positiva. Y todos los que bajan va a ser el peso en X, o sea, en Y, que va a ser negativo. Ya, y así nos quedaría. Ya, esa es la primera parte del ejercicio. Ya, ahora lo que nos pide nuestro ejercicio es encontrar la aceleración del cuerpo 2. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cómo chucha la vamos a encontrar? Lo que tenemos que hacer es, primero, despejar la tensión del cuerpo 1 y despejar la tensión del cuerpo 2. Porque es lo que tienen los dos en común. Y luego igualar las tensiones y despejar A. Bien, en este caso, si igualamos la tensión del cuerpo 1, nos va a dar eso. Bien, ahora si despejamos la tensión del cuerpo 2, nos va a quedar así. Y ahora lo que podemos hacer es igualar las dos tensiones y despejar A. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es el peso 1 reemplazarlo por M1 por la gravedad. Y el peso 2 reemplazarlo por M2 por la gravedad. Bien, así nos quedarían las tensiones igualadas. Lo que tenemos que hacer es juntar la aceleración con la aceleración y luego todo esto factorizarlo, agruparlo. Pero el primer paso va a ser juntar esta aceleración con la masa al otro lado. Y esta parte la pasamos para el otro lado porque la idea es despejar la aceleración. Bien, nos quedaría algo así. Pero acá, si nos damos cuenta, podemos factorizar la aceleración. Y acá, bien, podemos reemplazar la fuerza de roce por su fórmula, que es el coeficiente de roce por la normal. Pero, ¿qué normal? ¿La normal del cuerpo 1 o la normal del cuerpo 2 según nuestra sumatoria de fuerzas? En este caso, solamente hay fuerza de roce en el cuerpo 2, o sea que ocupamos esta fórmula y despejamos la normal, que sería igual a P2 por coseno de beta. En este caso, P2 lo reemplazamos por M2 por coseno de todo eso. Así nos quedaría la normal. Y esa normal la reemplazamos acá y lo multiplicamos por el coeficiente de roce. En este caso, como todo es algebraico, no nos dan los números, así que simplemente nos queda así. Bien, así nos quedaría el ejercicio. Ya estamos llegando a la parte final, así que ahora nos fijamos acá. ¿Qué es lo que se repite en cada término? En este caso, la G. Entonces, factorizamos por la G. Ya, y así nos quedaría. Ahora tenemos que simplemente sacar la aceleración, que es despejando esto hacia el otro lado. Como se está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Bien, y así nos quedaría. A ver, que me falta un paréntesis. Pero así quedaría. Esa sería la respuesta a nuestro ejercicio.